Hola, muy buenas tardes. Volvemos otra vez a las conexiones, otra vez con psicólogos del entorno nacional y del entorno internacional. Después de un verano raro, largo, atípico que hemos tenido por el tema del coronavirus, bueno, retomamos otra de las entrevistas y hoy tenemos con nosotros a un psicólogo que nos va a hablar sobre un tema muy interesante para todos los psicólogos y no psicólogos, que es el tema del psicodrama. Brevemente me presento, mi nombre es Carlos Sos, yo trabajo en la ciudad de Valladolid, España, en el Centro de Salud Mental de Delicias. Al otro lado de la cámara, hoy como entrevistado, tenemos a Raúl Pérez Sastre, que él es psicólogo y psicodramatista, se formó en la Universidad de Salamanca, igual que un servidor, y después desde allí se fue a Madrid para seguir formándose en la Fundación Cencillo de Pineda, en el Centro de Psicología y Clínica y Terapia de Grupo en Psicodrama de Salamanca. Actualmente pertenece a la Asociación Española de Psicodrama y Raúl trabaja en la ciudad de Madrid como psicólogo con adultos y también realiza algunos talleres grupales. Bueno, Raúl, muchas gracias por la entrevista y bienvenido. Gracias a ti por esta oportunidad de hablar del psicodrama. Siempre es un placer. Pues Raúl, para ir comenzando un poquito, para los que no conocen el término, o los que lo conocemos pero en escasa formación, ¿qué es el psicodrama? ¿Qué se entiende por psicodrama? Bueno, pues como pregunta se las trae. O sea, parece la pregunta sencilla, ¿no? De dame la definición concreta de qué es esto. Y a mí realmente no me gusta nada dar una definición súper concreta de lo que es el psicodrama, porque al tratar de definirlo al final lo acabamos encasillando y normalmente cuando encasillamos algo estamos perdiéndonos parte de eso que es. Eh, entonces, se suele decir que el psicodrama es una técnica, yo discrepo mucho de eso, aunque sí que tiene técnicas propias, ¿no? Pero no es una técnica solo. En el psicodrama es verdad que los psicodramatistas entendemos que es acción, pero no es solo acción, tiene una base teórica bastante importante que, bueno, muchas veces como nos centramos en eso de la acción lo descuidamos, pero es verdad que tenemos nuestra propia teoría y nuestra propia manera de ver al ser humano, ¿no? Entonces, podría decir que es una escuela de psicoterapia, una corriente de psicoterapia de tipo humanista, pero bueno, también se quedaría para mí un poco cojo y tampoco quiero caer en el cliché de, bueno, es una forma de ver el mundo, es una forma de vida, porque, bueno, o sea, es algo aplicado en la psicología y en la psicoterapia. Sobre todo en la psicoterapia, pero bueno, también abarca más ramas que la psicoterapia. Hay psicodrama en educación, hay sociodrama, bueno, hay un montón de aplicaciones que tiene y un montón de campos de estudio que no son solo la psicoterapia. Pero bueno, es verdad que yo como psicoterapeuta pues me centro mucho en esa cuestión. Entonces, yo creo que la definición así más general y más acertada por lo general sería es una forma de ver al ser humano, es una forma de ver el mundo y por tanto sería una corriente de psicología, De así acuerdo. dicho en pocas palabras, ¿no? De acuerdo. Y un poquito por... Siempre hay veces, ¿verdad?, que hablamos de los padres, ¿no?, de alguna disciplina, un poco los, bueno, los pioneros, ¿verdad? En este caso, el psicodrama, pues ¿cuál fue su origen? ¿Cuál fue su pionero, su alma madre, ¿no? Su génesis, un poquito. Sí, cuando se habla de psicodrama, el primer nombre que suele aparecer es Jacob Levi Moreno. Ujú. Es como la respuesta fácil, es el que creó el psicodrama, ¿no? Es como la cara más visible de esa génesis. A mí también me cuesta mucho como ensalzar a figuras únicas, ¿no? Como el creador del psicodrama es Jacob Levi Moreno y a él le debemos que exista todo esto. Sí, es verdad que a él le debemos una buena parte de lo que es el psicodrama, tal y como lo vemos, ¿no? Pero yo creo que no es el único fundador, o sea, también está Cerca Moreno, una de sus mujeres, están todos los que han desarrollado el psicodrama después y luego también todo de lo que bebió Moreno para hacer el psicodrama. O sea, por ejemplo, Moreno toma elementos, no sé si consciente o inconscientemente, no he estudiado tanto su figura, pero cogió elementos del teatro griego, por ejemplo. El teatro griego estaba diseñado, era un dispositivo educativo para, para los atenienses en concreto, y
y estaba diseñado para que hubiera catarsis y para que las personas que fueran al teatro salieran siendo mejores personas. Y para eso se valían de unos elementos concretos como el coro, la figura del corifeo, el protagonista, el antagonista, eh, y luego, aparte, el contenido de las obras, ¿no? Entonces, Moreno, ya digo, no sé si consciente o inconscientemente, coge elementos del teatro griego, coge elementos del teatro. Obviamente el psicodrama también es algo que no se puede separar de lo que entendemos por teatro. De hecho, una de las raíces del psicodrama es el teatro espontáneo, pero, perdona que necesito beber agua. Sí, 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 hay que coger un poquito de fuerza. Si no, estoy hablando muy rápido y a veces me falla un poco la voz. No te asustes si de repente empiezo a tener voz cavernaria. Bueno, como decía, coge elementos del teatro griego, coge elementos del teatro y coge elementos que había aprendido él, porque él era psiquiatra. Entonces, el psicodrama no nace de la nada, ¿no? Ya nace de un bagaje que había, de una época, y nace también con mucha gente. Y luego el posterior desarrollo del psicodrama obviamente ya no es solo Moreno, es toda la gente que ha estado trabajando en ello y que ha estado innovando en las técnicas y en la teoría del psicodrama. De Entonces, acuerdo. sí, podemos entender que Moreno es el padre del psicodrama, pero ya digo, yo me resisto a pensar que es una figura única, ¿no? Creo que el psicodrama al final es algo mucho más coral, mucho más que han construido los psicodramatistas a lo largo de la historia del psicodrama también. De acuerdo, eso está bien, ¿verdad? Porque muchas veces siempre se piensa que el origen de las cosas viene, en verdad, como de una bombilla que se enciende de la nada y es raro, ¿verdad? Porque casi todo se nutre de otros conocimientos, de otros estudios, de gente que ya en su curiosidad ha podido trabajar, experimentar. Claro que sí, sí, sí. Raúl, ¿en qué áreas, en qué aspectos de la psique humana podemos pensar que se utiliza el psicodrama? Planteamos, ¿no? Has comentado que se puede usar en psicoterapia, que se usa en psicología, que se usa también en la sociología, ¿verdad? Pero bueno, un poquito acercándonos a la psique humana, sí, podemos plantear a la psicoterapia en qué áreas puede trabajar, sí, en qué áreas, en qué aspectos, en qué... Pues te diría también como corriente de la psicología que pues puede trabajar en todas las áreas de la psique humana. Realmente no me siento cómodo hablando en esos términos y de hecho no me había hecho nunca la pregunta de en qué área concreta puede trabajar o en qué cosas puede trabajar, ¿no? Ujú. No me siento cómodo con esa pregunta porque yo realmente no concibo la mente o la psique como cosas separadas, o sea, como algo que tenga piezas que se pueden separar unas de otras. De hecho, tampoco veo una separación real de mente-cuerpo. O sea, obviamente entiendo la separación mente-cuerpo, pero luego al final, cuando nos ponemos a escarbar un poco en esa separación, al final la línea que los separa es bastante difusa, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sí se puede aplicar en todo y lo que más cambia pues de una persona a otra, de una psique a otra, de una aplicación a otra son las técnicas que puedes usar como terapeuta, no tanto el psicodrama, que al final es eso, es una forma de ver el mundo, de ver el ser humano. Entonces, la aplicación concreta sí depende de las técnicas que quieras usar y claro, ahí depende de la problemática que haya, ¿no? Pero la forma de ver al ser humano yo creo que es aplicable en todo momento, porque es eso, es una forma de verlo. Claro, sí, 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 sí. Estoy explicando. Sí, podríamos pensar, ¿verdad?, más como complemento, como arma para activar, ¿verdad?, o desactivar según qué defensas del ser humano, para entrar en psicoterapia, para escarbar más, sí, para, ¿no?, las fases primeras de la terapia, está bien, podemos pensar que es algo así, ¿verdad? Claro, Si que, yo, sí. discúlpame, sí, más que verlo como un arma concreta o una forma concreta de abordar ciertas problemáticas que se pueden dar en un proceso terapéutico, insisto, creo que tiene más que ver con una forma de ver el proceso terapéutico en general. Ujú. Eh, Luego, las técnicas que utilicemos, pues yo a veces utilizo técnicas que no son propias del psicodrama, pero lo que subyace es mi punto de vista psicodramático. A veces he tenido que hablar con otros psicólogos que no son psicodramatistas,
derivación de pacientes o porque vengan a verme para preguntar por un paciente, delante de mi paciente, claro, siempre. Pero, por ejemplo, estoy acordándome del caso de un paciente que, bueno, su madre quería ver cómo iba el proceso y mi paciente se sentía mucho más seguro cuando su madre dio el visto bueno al proceso, ¿no? Su madre era psicóloga. Entonces, era como que yo entendí que era algo necesario también porque pudiera darse esa confianza terapéutica, ¿no? Entonces, me tocó traducir también a un lenguaje más cognitivo-conductual el tipo de trabajo que estábamos haciendo, porque al final el proceso terapéutico es el mismo. O sea, el proceso de quitar síntomas, de entender los síntomas, al final, si se hace bien un proceso terapéutico, puedes hacer exactamente lo mismo en una corriente o en otra. Cambia la forma del ser humano, ¿no? Entonces, me tocó traducir y digo, mira, esto que estoy haciendo no es simplemente teatrillo, esto es parecido a terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo. Y no, ya digo, no es una herramienta concreta para trabajar algo concreto o para trabajar unas problemáticas concretas, es una forma de ver al ser humano y de ver el proceso terapéutico. También se puede utilizar como herramientas concretas, pero ahí sí que creo que uno se está perdiendo parte de lo que es el psicodrama, que es pues eso, todo el bagaje teórico que hay detrás y toda esa filosofía que hay detrás. A veces llamamos teoría, pero es casi poesía. Si lees un libro de Moreno, dices que estoy leyendo. O sea, a este señor se le está yendo la pinza por momentos. Y hay como que leerlo varias veces para entender que está dando teoría de cómo trabajar, ¿no? O de cómo ver las cosas. De acuerdo, muy interesante esta explicación. Raúl, por un poquito las breves nociones que tenemos otros psicólogos, si yo te hablo de calentamiento, de representación, de intercambio, ¿qué, qué me podrías decir? ¿De qué estamos hablando? Vale, si me dices eso, te digo, vale, has estudiado algo de teoría de psicodrama y sabes Sí, cuál es la estructura de una sesión. algo así. Sí, esto es como el cliché, ¿no? de las sesiones de psicodrama. Sí. Hay un caldeamiento, bueno, varían un poco los nombres, depende de quién te lo enseñe, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Hay un caldeamiento, hay una dramatización y luego hay un eco grupal, o un eco si no es en grupo. Me lo han enseñado con eco y ya meto el apellido grupal rápidamente, aunque sea en terapia individual. Pero bueno, al final siempre hay grupo, incluso cuando es terapia individual. Ujú. Claro, la estructura básica de una sesión de psicodrama sí que es verdad que se da siempre, de alguna manera, de una manera u otra se da. Pero el cliché de lo que sería una sesión de psicodrama con esas tres fases bien marcadas en ese orden, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Sí que es verdad que cuando yo trabajo, ya digo, empleé técnicas psicodramáticas, o sea, una sesión rara o lo que sea. A veces hay sesiones que pueden decir, uy, eh, tú eres psicoanalista, claramente. O sea, entra alguien por la puerta, pero no pasa nunca, ¿no? Pero si entra alguien y ve eso, este es psicoanalista por el dispositivo que ha montado aquí. Y aún así yo veo la sesión igual, caldeamiento, dramatización y eco grupal. El caldeamiento es como el locus nastendi, que diría Moreno, de la terapia, ¿no? de la sesión de terapia. Es lo que permite que se pueda dar la acción. O sea, el caldeamiento es una noción teatral, es el warming up del actor, ¿no? Cuando se prepara física y mentalmente para luego hacer la representación. El caldeamiento también se debe dar en el terapeuta o en el director del grupo. O sea, no vale con que se caldeen los actores o con que se caldeen los pacientes, ¿no? Sino que uno también tiene que caldearse porque realmente para lo que vale el caldeamiento es para propiciar que haya una acción en el escenario. Es otro de los elementos del psicodrama, ¿no? El escenario. Ese propiciar que haya una acción en el escenario, claro, requiere hacer como ciertas tareas internas y alguna externa, ¿no? Pues si entramos, pues yo recuerdo en mi formación hacíamos sesiones después de comer. O sea, era los fines de semana que teníamos la formación, hacíamos una sesión siempre justo después de la hora de comer. Esa hora es horrible para el caldeamiento. O sea, estábamos todos con la digestión ahí y a veces me pegaba unos atracones
bastante importantes porque hay un buffet libre cerca. Y claro, uno llega ahí, una vez me dijeron que parecías un Buda meditativo. O sea, la tripa hinchada ahí y medio en el nirvana, ¿no? Intentando enterarme. Y el caldeamiento no es solamente el caldeamiento físico, el movilizar el cuerpo, es también entrar de lo que sería lo social a lo grupal y de lo grupal como a lo interno, ¿no? Eso es lo que propicia el caldeamiento. Y eso pues se puede dar en un minuto o se puede dar en 20 o no darse realmente, no terminar de darse, no terminar de prepararse uno para la acción. Y yo lo asimilo a ver una película. O sea, uno cuando va al cine a ver una película, pues hay como un ritual, ¿no? Más o menos. O sea, lo que hace más la gente es llega a la taquilla, paga la entrada, entra a la película, se sienta, está un rato hablando con la gente que lleva alrededor, si no, pues está oyendo cómo la gente habla, y luego llegan los trailers. Ya cuando se apagan las luces, movie reports, ya es como que el cuerpo te hace algo ahí y dices, vale, ya empieza la película, pero no empieza, vienen los trailers. Y puede estar 10 minutos de trailers, 15 minutos. Empieza la película más tarde de lo que crees que va a empezar, pero ya estás ahí como metiendo. Llega la película y la película en sí también tiene unos elementos que te van metiendo en lo que es una trama concreta, te van metiendo en los personajes, en la historia. Bueno, todos hemos visto películas, no voy a contar en qué consiste. Y luego cuando sales, pues o te quedas pensando en la película o ves qué es lo que ha pasado, o hablas con la gente de la película, te metes en Twitter y dices, me ha encantado, vaya caca de película. Pero como que procesas un poco lo que has visto, ¿no? No vas procesándolo normalmente mientras estás viendo la película. Entonces esto es un poco lo que pasa en una sesión de psicodrama. El caldeamiento es cuando, pues eso, estás entrando, ¿no? A veces un muy buen caldeamiento es dejar, antes de que empiece el grupo, dejar que la gente hable. Así un poco, que se cuente sus cositas y luego se empieza, y se empieza de otra manera muy diferente. Otras veces el caldeamiento consiste simplemente en hacerse uno con el espacio, conocer la sala. Luego, la dramatización, bueno, voy a ir en orden, también está la noción del caldeamiento específico y el caldeamiento inespecífico. El caldeamiento inespecífico es más eso, para ir entrando en acción, y el caldeamiento específico ya es para caldear una escena concreta, caldear algo que ya ha emergido en el grupo, ¿no? Luego, cuando llega la dramatización ya es algo que ha surgido un protagonista, ha habido un emergente grupal, en teoría, y, y de ahí se hace algo, ¿no? Se hace una acción con las técnicas del psicodrama, que, bueno, pues si eso hablo luego, porque si no, esto es un lío, ¿no? Se hace algo. Y luego, después de la dramatización, o a veces incluso durante la dramatización, también se hacen pequeños ecos, se va procesando lo que pasa. Lo normal es que al final siempre se procese toda la sesión, pero también puede ir procesándose si hay una escena pequeñita o ha pasado algo concreto en una escena, pues no está mal empezar a hablar de lo que ha pasado, ¿no? Y luego al final, con el eco, pues a veces con tener la sesión basta. O sea, ver la dramatización a veces basta. A veces lo que hacen las palabras puede ser entorpecer o crear nuevas defensas, ¿no? Como cuando vas al teatro y el aplaudir, el mero hecho de aplaudir ya es un ritual que hace que te separes de la obra, como que la obra ha terminado. A veces algunos directores dicen, pues voy a evitar que haya aplausos, se acaba la obra y la gente sale, y sale con un cuerpo totalmente diferente. Es peligroso dependiendo de lo que pase tanto en una obra de teatro como en una sesión de terapia, pero a veces puede incluso ser bueno salir sin hacer ese cierre de lo que ha pasado, ¿no? Y esto sería un poco pues, lo De prototípico. acuerdo. Ya digo que Sí, 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 está bien. La verdad es que para una introducción, para alguien que no conociera, es muy interesante esto. Has dejado aquí una semillita para seguir indagando. Está muy bien, porque a veces cuando hablamos en lo concreto, ¿verdad? Pues saber técnicas o fases, pues ayuda mucho para seguir luego profundizando. Eh,
continúo con las preguntas un poquito y sí, viene a colación de todo esto. ¿Qué técnicas? Un poquito, nombrémoslas, aunque solo sea las técnicas principales, las técnicas que los que nos ven puedan, oye, pues me parece interesante, voy a buscarla en Google a ver si hay alguna, bueno, pues a lo mejor hay algún vídeo, hay alguna, bueno, pues alguna sesión grupal donde se pueda ver, hay teoría. ¿Qué técnicas principales podemos decir que se usan en psicodrama? Pues mira, las tres técnicas básicas principales que te diría cualquier psicodramatista serían el doble, el espejo y el cambio de roles. O Ujú. sea, bien dicho, suena muy bien, que me has dicho, ¿no? Son tres técnicas muy básicas porque también tienen que ver con nuestra teoría del desarrollo humano y de cómo entendemos los vínculos. O sea, es algo que está muy enraizado en la parte teórica más dura, por decirlo de alguna manera, del psicodrama. El, el doble tiene que ver con cuando el niño, cuando el bebé todavía no se reconoce algo diferente a la madre. Y es la madre la que habla por el bebé, la que actúa por el bebé, ¿no? Todo, a mí me viene la imagen prototípica de cuando una madre está ahí con su bebé, con su bebecico o su padre, y llega alguien y dice, ay, ¿cómo estás? Al bebé. El bebé obviamente no puede hablar. Y entonces la madre, oye, está muy bien, pero tiene gases un poco en la tripota y eso me duele. O incluso habla diciendo como el bebé, uy, estoy muy bien, pero tengo gases en la tripota y entonces, como he pasado la noche sin dormir, pues estoy un poco llorón. Está hablando por el bebé. Ujú. Entonces, eso es el doble realmente. En terapia, una persona se pone en la piel de otra, el yo auxiliar, que es otro de los elementos del psicodrama, se pone en el lugar del protagonista o de la persona a la que esté doblando y intentando fundirse al máximo con lo que es la otra persona, en la capacidad humana que tenemos de empatía y de ponernos en el pellejo del otro, Ujú. y verbaliza en una escena lo que no está siendo verbalizado. Sí, esta era muy interesante, esta técnica. Sí, ahora me viene a la memoria en los seminarios. Muy interesante. El doble, muy bien. ¿El espejo? Claro, el espejo tiene que ver con ese momento en el que ya nos podemos separar de como seres individuales, ¿no? Cuando nos reconocemos en el espejo. Ujú. Y la técnica consiste en que otra persona hace de ti. O sea, se pone en tu pellejo, pero ya no es que hable por ti estando tú en la escena, sino que tú te sales de la escena y ves a la otra persona haciendo de ti. Esto, claro, es la técnica básica, es como el cliché del espejo, pero hay muchas formas de hacer espejo. No es... Yo recuerdo una sesión de supervisión que, claro, yo decía, es que necesito hacer un espejo, pero es que no está habiendo dramatización porque en terapia individual a veces es muy complicado hacer dramatizaciones. Y es que, claro, en este momento, y me dice, mira, lo puedes hacer incluso desde la silla, imita la voz de tu paciente. Así, aunque, o sea, sí, hay que hacerlo siempre de forma muy respetuosa, ¿no? Porque no puedes burlarte del paciente de forma hiriente, ¿no? O de forma que el paciente se sienta herido. Pero, bueno, poder puedes. Y dependiendo del momento, a lo mejor hasta se puede trabajar con ese sentirse herido, ¿no? Pero en principio lo suyo es ser respetuoso con el paciente y no hacer burla ni nada por el estilo, ¿no? Ujú. Pero tú puedes imitar la voz del paciente o incluso también vale para hacer dramatizaciones, imitar la voz de otra persona. Bueno, el caso es que hay muchas formas de hacer tanto doble como el espejo, ¿no? Estamos hablando del cliché, pero siempre quiero dejar claro que al final esto es una cosa bastante amplia y que requiere mucha formación precisamente por eso, porque es muy amplio y tienes tanta capacidad de acción que a veces dices, bueno, ¿y qué es lo que hago? ¿No? Y para eso es para lo que hace falta la técnica y la formación. Eso me parece importante reseñarlo y ya digo, por eso me enrollo tanto en decir, bueno, la técnica es algo muy laxo, ¿no? Se puede amoldar a cada situación. Claro. Me venía justo un poquito a la memoria. La siguiente pregunta también viene enlazada. Claro, esto es planteamos que se necesita un escenario, una sala grande, se puede hacer en consulta, se puede hacer como de 2 en 2, de 3 en 3, en un grupito de 6, de 10. Ahora que es de verdad está tan restringido el tema de los grupos a veces. Es algo, bueno, se puede hacer eso en consulta, con solo un tú a tú, ¿no? Un paciente terapeuta, terapeuta paciente. Sí, se nos ha quedado el cambio de roles ahí detrás, Ay, pero sí.
también está Google, no pasa nada. Cambio de roles, es verdad. Es la técnica realmente más importante, por decirlo de alguna manera, del psicodrama, ¿no? Es la que personifica de alguna manera la teoría del encuentro, que es una cosa muy central como en la parte filosófica del psicodrama. Pero bueno, ya digo, está San Google ahí para buscarlo y además es la que se puede ver que es más fácil meter otras técnicas y cambiar. Lo que decías de cómo se aplica el psicodrama, el tipo de dispositivo al final para usar, pues yo ya he visto de todo. O sea, he visto aplicar psicodrama en grupos grandes. En los congresos normalmente tenemos sesiones, al final se puede llamar sociodrama, psicodrama de grupos grandes, bueno, hay mil maneras de llamarlo, al final son las mismas técnicas, el psicodrama, y a mí que me quiten de poner mil nombres a cada cosa, ¿no? Pero lo he visto aplicar a grupos grandes, 50 personas, 60 personas, 100 personas. Obviamente, uy, me sale aquí una ventanica, perdón. Obviamente cambia mucho la forma de trabajar si trabajas con una sola persona, que también se puede, así trabajas con un grupo de 100. No se pueden hacer las mismas cosas, ¿no? Pero uno sí que puede adaptar tanto la teoría como las herramientas prácticas que tenemos para conseguir algo, ¿no? Para conseguir según qué objetivos. Hay objetivos realistas y objetivos poco realistas, pues si los objetivos son realistas se puede conseguir con cualquier tipo de dispositivo. Qué bueno, Ya. qué interesante. Supongo que habrá límites, no sé si se puede hacer un psicodrama con 5.000 personas, supongo que sí. Claro. De hecho, no sé si se habrá hecho en Brasil, que es así como el sitio donde tengo el cliché de donde se aplica el sociodrama como de forma más general, pero sí que se puede aplicar en grupos realmente grandes que yo haya visto hacer. De acuerdo, sí, sí, Y, sí. y lo más pequeño, pues terapeuta paciente. Y ahí eso sí que es más como el salvaje oeste, ¿no? Cuando estás solo con tu paciente, cuando estamos en grupos es como somos la aplicación nativa del grupo, o sea, como una aplicación nativa de Android si la pasas a Apple ya, pues nuestro sistema nativo es el grupo. Y es verdad que ahí en individual es como mucho más complicado, pues eso, aplicar un cambio de roles, aplicar una dramatización, ¿no? Hay que arreglárselas cada uno como puede y hay muchas más resistencias, tanto desde la parte terapéutica como desde la parte del paciente, ¿no? Pero, pero sí, siempre se puede aplicar, puedes usar cojines, puedes usar clips, puedes usar clips, digo, de los de papel, también clips de Playmobil, pero Sí, se sí. puede usar mil herramientas que hay como objetos intermediarios para poder representar roles y no tener que estar uno volviéndose loco haciendo mil cosas. Entonces, sí, hay herramientas para todo. Qué Y ahora bueno. con lo de la COVID, pues yo estoy viendo también un movimiento muy importante de gente que trabaja en esto, que está haciendo cosas por vía online, o sea, Ah, grupos online y está trabajando online. qué Yo la verdad bueno. es que ahora mismo creo que sí que necesitaría formarme más en cómo hacer grupos online. Pues, terapia individual online me parece más sencillo que llevar un grupo online, sobre todo por el cansancio, la atención que requiere. O sea, a mí me resulta mucho más fácil hacer la terapia tú a tú que estar súper centrado en una pantalla. Y, y en grupo es que no me lo imagino. O sea, me da la sensación que me puede explotar el cerebro en cualquier momento. Sí, 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 sí. Claro, Sí. creo que necesitaría más formación para hablar de ello, pero vamos, por lo que veo que están haciendo otros compañeros psicodramatistas, es algo que está funcionando y que, bueno, están desarrollando técnica para poder llevarlo a cabo. Qué fantástico. En la próxima exposición que nos haga Raúl, tenemos que venir a ver novedades en psicodrama, actualizaciones en psicodrama año 2021, y te vamos a entrevistar para ver un poquito cómo han ido estas intervenciones o cómo se va experimentando en estas intervenciones de grupo por Zoom. Ahí va a ser. Un poquito, si nos centráramos ahora, Raúl, en la formación, aquí en España,
bueno, en España se da y se imparte en las universidades públicas, privadas, se imparte más en los centros, centros privados que hay. Son casi como estudios posgrado, ¿cómo? Son asignaturas optativas de algunas carreras. ¿Cómo está encuadrado la formación aquí en España? Pues mira, yo no sé en todos los sitios cómo se da, ¿no? Sí sé que hay como títulos propios de algunas universidades, se da por lo menos módulos en los que se habla de psicodrama. En algunos másteres también se habla de psicodrama. Eh, pero luego la formación reglada, así que yo pueda decir, mira, esto es la formación acreditada de la EPE, se da en escuelas acreditadas por la EPE. Ujú. Hay otras asociaciones también de psicodrama que imparten su formación. Yo ahí tampoco sé muy bien cómo acreditan, pero sí que están las escuelas de psicodrama que no, yo puedo hablar, ya digo, de las que están acreditadas por la EPE, en concreto más de la que provengo yo, pero bueno, más o menos todos cogemos como de los mismos pies. Pero vamos, los a ver, voy a centrarme, pues estoy intentando decir varias cosas a la vez y entonces hay que las fases de una en una. La formación que acredita la EP suelen ser tres años, hay escuelas que los tienden a un cuarto año. Ujú. Bueno, el cuarto año sería de supervisión, el primer año es como para entrenarte como yo auxiliar, el segundo año es para auxiliar de director psicodramático y el tercer año ya para ser director psicodramático. Y ya con la supervisión ya podrías entrar a formar parte de la EP y bueno, es como otra parte de la acreditación, pero para acreditarte como psicodramatista, como director psicodramático, son 3 años en horas, madre mía, ya no me acuerdo de las horas, creo que unas 600 horas. Sí, no creo que sea, seguramente en 3 años, sí, entre 600 y 700 suele andar. Sí, sí. Sí, son 600 horas, la mayor parte es vivencial, hay una parte teórica importante, pero la verdad es que es como que la parte teórica yo siempre la he vivido como el aledaño a lo vivencial. Qué bueno. Y, y mucho de investiga tú por tu cuenta, lee tú por tu cuenta, existen los libros, lo que no te pueden dar los libros es la parte vivencial. Y luego las explicaciones de esa teoría, pues también lo vas viendo al procesar sesiones, ¿no? Es otra parte importante del aprendizaje, aparte de vivir las sesiones, es ver qué ha pasado y procesarlas, que luego también como terapeuta eso me parece oro, aprender a procesar una sesión es lo mejor Sí, que se puede aprender, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ya digo, la formación acreditada son unas 600 horas y se dan en escuelas, pues eso, acreditadas en concreto lo que yo puedo hablar es de la AEP, que pone como unos estándares para los profesores, para el temario que se aplica. Tenemos el libro gordo de Petete, no lo tengo aquí, lo tengo en la consulta, pero es un libro así como grandecico. También tiene mucho margen, pero es grandecico, ¿eh? Y Ah, bueno. bastante denso de teoría. Fue un esfuerzo muy importante de la Asociación Española de Psicodrama para poner de acuerdo a tanta gente para hacer ese proyecto común, que era el temario común a las escuelas. Y la verdad es que es bastante completo para aprender psicodrama y vamos, para aprender psicodrama, para aprender la parte teórica. De Ya digo que el acuerdo. psicodrama es muy vivencial. Muy bien. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás contando, Raúl. Un poquito por cerrar la entrevista de hoy, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, solo quería preguntarte, como experiencia personal, a ti, ¿qué te supuso pasar por el psicodrama? Y luego que nos recomiendes un poquito, para los que todavía no estamos introducidos, un par de lecturas, dos, tres lecturas con las que podamos aprender y empezar a introducirse, ¿verdad? Aunque más allá de eso podamos practicarlo, vivenciarlo, acudir a una escuela, ¿no? Alguna consulta, algún centro AEP, pero un poquito, esas dos preguntas y finalizamos la entrevista. Es una pregunta fuerte porque para mí, por lo menos, porque para mí el psicodrama supuso ser psicólogo. O sea, bueno, tú estudiaste en el mismo sitio que yo la carrera la viví de forma ahí un poco ambivalente. Al principio, las primeras asignaturas del primer año de todos los procesos básicos, las estadísticas, sobre todo las estadísticas, porque iba de humanidades, eh, toda la parte, eso más científica, decía, ¿qué hago aquí? ¿No? Y yo quería tratar con seres humanos, con problemas reales y estoy viendo estadística, estoy viendo metodología de la experimentación,
condicionamiento y aprendizaje. Es que me resultaba hasta... me removía mucho el concepto de ser humano que yo tenía con eso que estaba viendo. Y me encontré con un curso que daban Esperanza y Miguel, mis profesores, en los cursos estos de Juan Huarte de San Juan, y les vi trabajar y dije, yo quiero hacer esto. O sea, fue tal que así. O sea, me supuso el reencontrarme con lo que yo quería hacer, con la psicoterapia y con la psicología. El, mira, quiero ese, además es que salí de allí pensando, quiero hacer esto. O sea, no sé muy bien lo que han hecho porque me parecía mágico, pero es como estoy viendo que están haciendo, están usando herramientas súper potentes, están haciendo unas cosas para nada agresivas conmigo, con el grupo, y está funcionando muy bien. O sea, yo decía, esto no es lo que he estado viendo así, estas otras teorías, que me parece muy importante tenerlas, ojo, pero para mí era como el empujoncito que necesitaba, ¿no? Porque si no, yo creo que lo habría dejado. O sea, en cuarto de carrera habría dicho adiós. Pero ya incluso la psicopatología no me convencía esa forma de ver la psicopatología. Que ya digo, me parece muy necesario para luego trabajar, pero no puede ser lo único. Por lo menos en mi caso no podía ser lo único. Claro, sí, no, la verdad es que opinamos exactamente igual, sí, sí, sí. Sí, 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 está bien, sí, sí, podemos decir que uno nos forja una base y a partir de aquí el que quiere ir por esa línea, fenomenal, ¿verdad? Hay muchos estudios y mucha investigación y muchas universidades, pero quizás la idea, no sé, un poco, no sé, pues más básica que teníamos todos de lo que era hacer terapia, ¿no? Lo que eran las películas de Woody Allen, lo que era, no, a veces un poco la relación un poco ingenua de lo que es la psicología, ¿no? Pues, pero no creo que sea ingenua, sino que creo que es la profundidad de ella, ¿verdad? Así que pensemos que una ayuda a la otra se complementa de la una y ya está. Más allá de los Claro, debates a veces no destructivos sí, con otras escuelas, así que bueno. Y un sí, poquito, sí, sí, perdona Raúl, sí, sí. sí, no, quería hablar de esto, sí, me parece muy importante tener esa formación básica, es verdad, o sea, porque luego también he visto gente que ha venido de personas que se meten a hacer psicoterapia sin tener esa formación básica. Y digo, madre mía, la que te han liado. Y claro, sí que es importante. Al final yo lo voy notando cada vez más, pues si hago un estudio trabajando en una escuela de teatro y un año se me ocurrió, porque estaba viendo como mucha gente con ansiedad, digo, voy a ver qué es lo que pasa, y se me ocurrió pasar test, ya ves, pues para ver así en general qué es lo que hay. Y me sirvió hacer una nova. O sea, ya ves, yo que renegaba totalmente la estadística, bueno, pues haciendo una nova me hice una idea más o menos clara de hasta qué punto lo que yo estaba percibiendo era realmente una percepción mía o era algo que se estaba dando. Entonces, creo que, ya digo, esa parte básica sirve mucho, pero más allá de debates sobre la cientificidad, no cientificidad, eh, creo que también depende un poco de cómo se siente uno bien trabajando. O sea, yo leía hace un año y pico, 2 años, bueno, salió en Infocop una estadística con la efectividad de las terapias. Y claro, la mayor parte de las terapias no son psicodramáticas. Entonces, ahí está también, supongo, metidos todas las corrientes, ¿no? en esos porcentajes, pero a mí me parecían bastante bajos de efectividad de cualquier terapia psicológica, ¿no? Y Claro. ya me da igual ir a metaanálisis, ¿no? Sí que tiene efectividad, o sea, es más que no ir a terapia o más que hablar con los colegas, pero a mí me parece que tiene un grado de efectividad muy bajo que yo en la consulta no lo veo. Y yo cuando hablo con algunos colegas, pues parece que funciona lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen esos porcentajes tan bajos de efectividad? Yo creo que al final me da igual de la corriente que sea, se centra mucho en hacer sus cositas, en encasillar al paciente en su forma de ver el mundo, y al final eso lo que hace es que la terapia no funcione, y en lugar de culparse uno mismo y decir, mira, es que no me he adaptado al paciente, decimos que la terapia no tiene efectividad. Yo creo que la cognitivo-conductual es efectiva si se emplea bien, y el psicoanálisis es efectivo si se emplea bien. Entonces, Ah, más allá de debates, pues claro, es un sí, poco sí. eso. Sí, 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 la verdad es que sí, sí, sí. Comparto total
este razonamiento tuyo. Y Raúl, un poquito por darle final a esta entrevista, y sería muy bueno seguir hablando de esto más en más ocasiones o con temas que te puedan también parecer interesantes. Eh, Con los re- libros, ¿no? sí, Perdona, ¿se ha ido el recomiéndanos. audio? Sí, no, no, se escucha perfecto. Recomiéndanos, por favor, un par de Ah, vale. lecturas. Pues mira, lo primero, Moreno tiene varios libros. Hay uno que se llama Psicodrama. Creo que estaba en Ormé, pero bueno, es ya descatalogado. Pero bueno, se encuentra relativamente fácil. Seguro que está en PDF en 1000 sitios. Y luego, de Eugenio Garrido, no sé si te iba a dar clase a ti. No. Bueno, a mí tampoco. Me pilló justo ahí el año después de que se jubilase, yo creo. Sí, creo que fue ese año justo. El caso es que escribió un libro sobre Moreno, se llama Jacob Levin Moreno, Psicología del Encuentro, de eso, de Eugenio Garrido Martín, y la verdad es que a mí me lo recomendaron y me parece pues de lo mejor que se puede leer. Y luego es que hay millones de libros de diferentes corrientes del psicodrama, por dentro del psicodrama también hay diferentes formas de verlo, ¿no? A mí hay uno que me gusta bastante que es, espera, voy a buscar, tengo aquí la chuletica, Psicodrama, Nacimiento y Desarrollo de José Espinabarrio, por Ujú. ejemplo. Eso da una visión muy general también, e incluso a lo mejor más concisa de lo que he hecho yo del psicodrama y de algunas técnicas, de cómo funcionan los grupos. Luego hay otro que es Bases del Psicodrama de Adam Blattner, que también es así como general. Y luego uno que me recomendó un psicodramatista, mm, que Moisés Aguiar, la primera vez que entré ahí en una movida de estas con muchos psicodramatistas, yo estaba en primero, me parece. O sea, dije, voy a ir a la aventura a ver qué hay ahí más allá de mi escuela. Y fui a un encuentro en Granada de teatro espontáneo y pues iba gente de todo el mundo. Y a Moisés Aguiar le compré un libro que es Teatro de la Anarquía, que yo ahí muy, muy punky. Además, iba entre hippie y punky, ahí vestido, ahí tenía el pelo como ahora, lo he tenido corto, pero es justo el momento en el que más largo tenía el pelo, ahí más, ahí la sudadera punky y tal, y le compré eso y me recomendó leer el de Sential Moreno, que es una recopilación de textos de Moreno, editada por Jonathan Fox. A mí me parece bastante bueno también. De Y acuerdo. luego, pues ya hay autores específicos que ya pues van a cosas más concretas o más su forma de ver el psicodrama, que también están muy bien. Hay algunos como, a ver si me acuerdo el nombre, ay, Psicodrama diádico de Pablo Población. No sé si se llamaba así el libro exactamente. Es que los tengo en la consulta, ojalá estuviera aquí, porque es mirar así a la librería y ya está. Pero los libros de Pablo Población, a mí me gusta mucho cómo expresa. Eh, ay, qué mal, no No, me salen todos los nada, nombres. Es nada, que está son muy bien. La verdad es que, nada, no te puedo decir nada porque has hecho por lo menos, ¿no? Has sacado 7, 8, 9, 10 libros en un momento, así que ya tendremos faena, ¿verdad? Para poder leer, empezar a leer, conocer, googlear, meternos a ver si hay algo, pues eso, pues gratuito, de segunda mano. Es verdad que hay libros descatalogados, pero que tenemos lugares como Iberlibro o a veces, no, simplemente en Wallapop encuentras a veces cosas interesantísimas en segunda mano y muy baratas. Así que, bueno, pues me ha gustado mucho la entrevista, la Yo verdad es diría que sí. también, sobre todo, el buscar en escuelas de psicodrama, en centros de psicodrama, muchas veces hacen también talleres gratuitos. Es que además a mí me gusta hacer, de vez en cuando hago talleres gratuitos y es que uno se anima mucho de gente nueva así o gente que quiere acercarse a ver qué es esto. Y ir a talleres gratuitos puede funcionar. De acuerdo. También como una forma de introducirse y de ver las técnicas en directo. Yo creo que es, de hecho, la mejor manera. Muy bien. Pues nada, recomendamos a toda la gente que nos siguen, que nos ven. Sobre todo tenemos ahora muchos visionados, Raúl, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en toda la parte del sur de América, pero también, por supuesto, en España. Así que, bueno, recomendamos que puedan
seguir esta entrevista, escuchar otra vez un poco las preguntas, recordar luego datos que has dado muy, muy interesantes en fases, en periodos, en qué hacer, en cómo se hace cómo se practica el psicodrama, en qué lecturas podemos tener. Y nada, te emplazamos para que podamos vernos ¿no? en un futuro, en algún momentito más. Podemos hablar, sí, en novedades en psicodrama, ¿no? En próxima entrevista que nos hagamos. Y nada, muchísimas gracias, Raúl. Esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Gracias, Iván. Hasta luego. Hasta luego.